Bienvenidos, edición especial de Enfoco antes de que nos agarre la veda electoral. Desde el primer programa hemos invitado a precandidatos y precandidatas de distintos frentes que se presentan a estas primarias y casi todos han aceptado, a excepción de la candidata por el Frente Juntos por el Cambio, actual secretaria de Gobierno de licencia, Rita Salaverry. Sabremos después de este domingo si tenemos que insistir de cara a octubre o ya no será necesario. Mientras tanto, hoy vamos a repasar datos útiles antes de estas primarias, lo que tenés que saber antes de votar con Julián Inzaugarat, un repaso por la actualidad de Luján y puntualmente de cara a estas PASO. También vamos a abrir la mesa de Enfoco para recibir a Nicolás Grande, periodista del civismo, y Cami Espínola, joven activista en redes sociales y estudiantes de comunicación. Vamos a reflexionar y abrir un poquito el debate de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Arrancamos. Con Julián Inzaugarat hacemos un recorrido de Nación hasta Luján por lo importante, lo que hay que saber antes de este domingo de primarias. ¿Cómo andás, Agustín? Buenas noches a todos, a todas. Sí, vamos a hacer un recorrido por qué se vota en Luján, qué se vota a nivel nacional y provincial, cómo va a quedar conformado el Honorable Consejo Deliberante con los concejales que salgan y con aquellos que logren ingresar. Y también vamos a darnos una vueltita por la agenda electoral, aquello que se habló, aquello que no se habló, cuáles fueron las propuestas de los precandidatos y precandidatas en nuestra ciudad. Empezamos por los cargos que están en disputa. Sí, acá a nivel local, en el Pago Chico, bueno, vamos a elegir un intendente, que creo que es el cargo más importante que se va a elegir en estas elecciones, 10 concejales, 3 consejeros escolares. Si pasamos a nivel nacional, bueno, vamos a elegir un presidente y un vicepresidente y 35 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. A nivel provincial elegimos un gobernador o gobernadora y 15 diputados provinciales. Bueno, en el ámbito del Consejo Deliberante muchas veces una caja de resonancia para los conflictos vecinales, pero también la necesaria caja de herramientas para cualquier ejecutivo. En este caso, ¿quiénes son los que se van, los que no continúan con su mandato? Bueno, en el Consejo Deliberante van a renovar 10 de los 20 concejales. El oficialismo hoy tiene mayoría automática, la cual la va a poner a prueba porque tiene que elegir 5 concejales, que son 2 de la Unión Vecinal en este frente que han formado a partir del 2015 y 2017. Bueno, ponen en juego 2 concejales de la Unión Vecinal, Buzo y Marcela Mano, un concejal del PRO, que es Nicolás 40, y 2 concejales de la Unión Cívica Radical, quienes ya han perdido uno por la renuncia de Artero, que se sumó Buzo, que son Javier Casset y Carlos Pedro Pérez. En el peronismo se da una situación interesante para analizar. ¿Quiénes ponen más en juego en esta elección? Bueno, la oposición va a poner en juego, y sobre todo el peronismo, diferentes bancas. El botismo pone en juego la banca de Nicolás Capelli, que creo que es la que está más en juego, digamos, el sector que pone más en juego porque tiene un solo concejal y en el caso de no pasar las PASO, digamos, de no ganar la interna, bueno, se quedaría sin una representación institucional que es muy importante para cualquier candidato que quiere ser tanto concejal, intendente. Bueno, llevan ahí los reclamos y sin esa pata institucional, algo que había logrado el sector botista desde el 2013 cuando se presenta por primera vez a elecciones, bueno, puede quedar sin esa representación. El prinsismo es el sector que menos pone en juego porque la única que renueva es Erika Pereira, que ni siquiera entró con la nueva oleada del prinsismo en el 2017, sino que lo hizo con el botismo en el 2015, rompe su bloque y se suma al bloque de Miguel Ángel Prince. Así que en el caso de perder la interna, bueno, con el sistema DON y cómo se conforman las listas, seguramente pueda meter un concejal, quede equiparado su fuerza actual en el Consejo Deliberante, y si se materializa el acuerdo electoral que se hizo recientemente de cara a las elecciones con el Frente Renovador, bueno, sumaría a 2 concejales que son Federico Vigó y Silvia Escarzo. Ahí el Frente Renovador pone un solo concejal en juego, que es Gabriel Jurina, pero bueno, que también está bien posicionado en la lista de Miguel Prince, es el primer candidato. En el caso de no llegar a pasar o no llegar a ganar la interna del Frente de Todos, seguramente se pueda sumar a la lista ganadora y sumarse después, si hace una buena elección el peronismo, de nuevo el Consejo Deliberante. Tiene que hacer una buena elección el peronismo para romper la situación de estos últimos 2 años en donde Cambiemos tuvo mayoría automática y casi la única herramienta que le ha quedado
a la oposición era jugar con el quórum. Exactamente, sí. Bueno, como dije anteriormente, el oficialismo pone 5 bancas. Una muy buena elección en el 2015 que le permitió sumar 5 concejales. Lo que está complicado para el peronismo es que es una elección muy polarizada, por lo cual seguramente sean 2 fuerzas las que sumen concejales o 3. En el caso tiene que hacer una muy buena elección el peronismo para sumar 6 concejales y que el oficialismo sume 4 y poder destrabar esta cuestión de la mayoría automática, muchas veces criticada por la oposición y negada por el oficialismo, diciendo, bueno, acá no hay mayoría automática, nosotros nos sentamos a dialogar, pero sabemos que en los temas más importantes como termoeléctrica, como presupuesto, rendición de cuentas, ha hecho valer su mayoría automática. Expresada en el precandidato del Frente Juntos por el Cambio, Fernando Casset, que desde la presidencia jugaba con el voto doble. Exactamente. Bueno, algunas sensaciones respecto a lo que ha pasado en esta campaña de cara a las PASO. Y la consulta es qué temas no han ingresado, no han estado lo suficientemente en debate, ¿no? Sí, la campaña se ha vuelto muy postmoderna, esto de spots publicitarios, mucha cháchara, poco contenido político en esos spots publicitarios, pero bueno, en los programas se vuelcan un montón de cosas, cuestiones que han quedado bastante sin tratar, es una solución integral a la cuestión del medio ambiente, tanto basural como inundaciones, si bien hay propuestas específicas en los planes de gobierno que han presentado, bueno, no se ha explayado los candidatos y precandidatas a la sociedad en general, no lo han manifestado en sus entrevistas, en sus spots publicitarios. Otra cuestión es algo que fue muy fuerte durante el macrismo, la cantidad de desempleados y la pérdida de productividad de las empresas. Bueno, eso tampoco ha quedado muy explícito en la campaña electoral. Ha habido muchas recorridas por pymes, tanto del oficialismo como de la oposición, y quizás poco programa, digamos, ¿no? Sí. Tanto el oficialismo como la oposición se han mostrado con diferentes candidatos, con diferentes empresarios, pero bueno, no hay muchas propuestas concretas de cómo solucionar una situación que en lo local es muy difícil de abordar, tiene que ver una cuestión más nacional y hasta provincial, pero bueno, las fotitos han estado. Y por último, algo que han señalado los candidatos, sobre todo los precandidatos de la oposición, ¿no? Que es una campaña donde no hay candidatos oficialistas y donde las imágenes más fuertes, tanto el intendente como el presidente, han quedado, bueno, como detrás del telón. Sí, eso creo que es lo más importante de lo que faltó en la campaña electoral, por parte sobre todo del oficialismo, digamos, Juntos por el Cambio. Se han desligado completamente de tanto de Oscar Luciani ni Rita Salaverry, su secretaria de gobierno durante los últimos 4 años y encargada de entidades intermedias durante la primera gestión de Oscar Luciani, ni Fernando Casset, que en la primera gestión fue secretario de Obras Públicas y durante la segunda gestión concejal y presidente del Honorable Consejo Deliberante. Bueno, ninguno de ellos se ha mostrado con Oscar Luciani, seguramente por su imagen negativa y también por una decisión política de la línea PRO a nivel provincial de, sobre todo con Rita Salaverry, Rita, no te muestres con Oscar, no suma, bueno. Y Macri es otra cuestión, digamos, todos los distritos, hay un hilo en Twitter muy conocido de, las boletas se entregan con la cara de Vidal y con la cara del intendente distrital. No aparecen solo los spots publicitarios donde aparece Mauricio Macri, pero después en publicidad, pero digamos, material de campaña, no aparece Mauricio, será por su mala imagen, será por esconderlo para que María Eugenia Vidal, quien viene con una gestión un poco más valorada, protección también mediática, ¿no? Más protección mediática y también más valorada por los bonaerenses, digamos, tiene una intención de voto mayor, 5 o 6 puntos mayor que el presidente. Bueno, será que la que tiene que jugar en estas elecciones es María Eugenia Vidal. Bueno, prepara los datos para el próximo domingo explicar el resultado de las PASO. Veremos cómo se resuelve estas internas de los partidos más grandes y bueno, sí, prepararemos los datos para de cara a octubre contar cómo se viene esa elección general. Seguimos. Abrimos la mesa de Enfoco, vamos a charlar un poco de las sensaciones que nos deja esta campaña rumbo a las PASO con Nicolás Grande, periodista y amigo de la casa. Nico, bienvenido. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Y con Camila Espínola, joven activista en redes sociales y estudiante de comunicación social en la Universidad de Moreno. Cami, bienvenida. Bueno, gracias, Aus. Empecemos por tratar de enmarcar
esta campaña rumbo a las PASO en algunos ejes temáticos que nos permitan pensarla, ¿no? ¿Por dónde les parece que ha pasado como temas fundamentales la campaña para los distintos frentes? Nico. Bueno, tal vez pensar un poco, se quiere, en un contexto un poco extraño, en un hilo un poco más mostrable en algunos casos, en el caso de la oposición, y un poco más disimuladamente, que tiene que ver con, evidentemente, una situación de Luján crítica o difícil en un montón de aspectos. Es un dato llamativo, sobre todo desde el lado del oficialismo, en el sentido de tener que casi admitir que hay que transformar lo que se hizo, de lo cual también fueron parte en todo este tiempo. Entonces, esa primera cuestión me parece que aporta un dato nuevo, llamativo, distinto, que incluso habría que rastrearlo también en otros lugares si se da un escenario tal, porque generalmente el oficialismo trata de mostrar y consolidar lo hecho, y no parece ser el caso. Por lo pronto, en la experiencia local no aparece una campaña en ese sentido, por lo menos en la historia reciente, ¿no? Que uno recuerde, no, claramente no, y a veces hasta diferenciándose mucho de la propia gestión, de la cual son parte además los dos precandidatos, uno desde el Ejecutivo y otro desde el Legislativo. Eso es un dato llamativo, y bueno, y obviamente la oposición reforzando ese mensaje que me parece que ya ha llegado a un nivel que ha generado esto, que es unánime el diagnóstico de decir, bueno, Luján está en condiciones muy precarias, en cuestiones muy sensibles, y en todo caso después puede haber matices, diferencias en cómo hacer para corregir esa falencia que tiene Luján, ya casi como un dato de arrastre, ¿no?, histórico, desde hace por lo menos varias décadas. Cami, ¿por dónde te parece que ha pasado? Y yo creo que quizás a nivel nacional estoy como más cómoda, hablando así de las candidaturas y demás, en cuanto a la estrategia política de poder ir articulando, bueno, el Frente de Todos, ¿no?, tan diverso, que quizás vale preguntarse qué es el Frente de Todos, si realmente está hegemonizado por kirchneristas, cómo está conformado, qué peronismos lo conforman y qué otras agrupaciones también forman parte desde las diferentes corrientes ideológicas que coexisten dentro del Frente de Todos. Por otro lado, creo que, bueno, esto que veníamos charlando un poco, ¿no?, de cómo cambiemos, Juntos por el Cambio, porque Cambiemos ya como que no queda muy bien el nombre, Cambiemos, busca una alternativa de, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, invisibilizar a su figura principal, que sería el presidente Mauricio Macri, inclusive por una cuestión de estrategia y de cómo es visto el presidente actualmente para la sociedad en general y cómo ha sido evaluada su gestión, ¿no?, que evidentemente no es positiva, y se busca respaldar un poco en María Eugenia Vidal, y creo que eso también se ve reflejado en Luján un poco, ¿no?, de cómo vamos articulando a partir de eso, e inclusive me parece muy interesante que, bueno, Leo Boto acá en Luján esté con Ariel Nota, con Caro Francia, me parece como relevante, que en anteriores elecciones no ha sido así, creo que también es un reflejo fidedigno de lo que es el Frente de Todos. Bueno, por su parte, el Frente de Izquierda, bueno, acá en Luján no creo que tenga mucha representación, pero el Frente de Izquierda ahora articula una nueva alternativa a partir de este Frente de Izquierda Unidad, que incluye al MST, y bueno, hay un discurso diferente que busca cómo diferenciarse. Después tenemos a Consenso Federal hablando un poco de cómo romper con esta grieta, con esta polarización, y creo que esto también lo vemos por un lado en Expert, que bueno, realmente es gracioso, ¿no? Porque nosotros sabemos que hay un público liberal que va a votar y tiene que tratar de votar a una lista que no tenga peronistas. Entonces estamos en esa complicación también, ¿no?, de cómo Cambiemos a nivel, en las elecciones pasadas, gana con un discurso fuertemente antiperonista, antikirchnerista, y hoy por hoy está con Pichetto. Y creo que también eso habla un poco de qué significa el peronismo, por qué está compuesto el peronismo, y cuáles son las diferentes variaciones ideológicas que conviven dentro de un momento tan amplio y tan importante para la historia argentina. Y en este juego de la preponderancia de las caras, de los roles, de a quién subimos y a quién bajamos en la publicidad, me refiero, creo que suele suceder con las ejecutivas generalmente, ¿no? Se discute un poco menos de programa, ¿no? Se personalizan un poco más las campañas y se discute menos de qué hay que hacer o qué temas principales hay que abordar. ¿Qué temas les parece que no se han debatido lo suficiente, por lo menos en este tránsito de cara a las PASO?
Bueno, tal vez por ahí como una excepción a estas cuestiones más superficiales de la campaña, algunas propuestas, hablando a nivel local, han sí incluso hecho actos presentando propuestas puntuales sobre temáticas puntuales. A mí me da la sensación que por lo menos hay una coincidencia, y por ahí retomo lo que decía anteriormente, en hacer un diagnóstico sobre algunos ejes que están muy instalados en Luján como deficitarios. El turismo es claramente uno, el tema del basural es claramente otro. Se han ido sumando, yo creo que en parte o en parte no, casi totalmente, porque fue un reclamo de abajo hacia arriba, el tema de la tierra, ¿no? Hay candidatos que están empezando a hablar, incluso digo, desde el oficialismo también, recuerdo a Salaverry hablando del tema Covilú, del plan de vivienda y demás. Me parece que ese es un tema que tal vez hace 10, 15 años atrás no aparecía, por lo menos no con tanta urgencia, ¿no? Yo veo como que en general habría que ver, seguramente hay temas que no aparecen en la agenda, pero me parece que hay como no digo un consenso, pero por lo menos una repetición de cuestiones que deberían atender. El tema del estado de los barrios, que también se ha impuesto, me parece, en la agenda por la insistencia de los propios vecinos, con barrios en lucha, por ejemplo, más recientemente. Me parece que hay una cuestión ahí que se reproduce. Lo que no parece haber con tanta claridad es, bueno, cómo poder solucionarlo en el mediano o corto plazo. Otra cosa igual quisiera agregar que me pareció muy interesante, que en redes circuló una cuenta falsa de Rita Salaverry, que tuvo bastante repercusión en Facebook y demás. Casi tanto como la cuenta verdadera. Más te diría. Y yo me reía mucho porque Rita Salaverry, de Juntos por el Cambio, pensamiento generalmente más liberal en lo económico, conservador en lo social, nada, con un discurso quizás inclusive feminista, por así decirlo, ¿no? Y hablaba de legalizar el aborto, hablaba del lenguaje inclusivo. Yo me reía porque los comentarios de la gente que no se daban cuenta que era una cuenta falsa de la sociedad lujanense, que es muy conservadora en muchos sentidos, estaban muy enojados con Rita Salaverry, pero no por pertenecer a Juntos por el Cambio, por haber acompañado la gestión terrible de Luciani, sino por aparecer y reivindicar lo que también nos marcó nacionalmente el auge de mujeres y especialmente lo que es el lenguaje inclusivo, el aborto legal, y tuvo que salir Rita Salaverry a decir que eso era falso, que ella estaba a favor de salvar las dos vidas porque ella había nacido y, y que si no fuera por eso no estaría. Entonces me pareció muy interesante eso, en tanto quienes hicieron eso sabían que le iba a restar votos a Rita Salaverry, pensando también en la sociedad que tenemos en Luján. ¿Cuánto pesan las redes sociales en un municipio como Luján, ¿no? Que en donde, digo, municipio de Luján, en donde última instancia uno recorriendo termina casi conociendo al electorado, una buena parte del electorado, digo, no es la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que se tiene en cuenta, o sea, yo creo que justamente por algo lo hicieron también, ¿no? Yo creo que se tiene en cuenta las redes sociales y sobre todo, depende del público, ¿no? Porque las redes sociales también dependen un poco de eso. El público adulto prefiere usar más como redes tradicionales como Facebook, y creo que también por eso hicieron una cuenta de Facebook trucha. Me parece que tiene como algún cierto de influencia, sobre todo porque lamentablemente estamos acostumbrados a no chequear información, entonces lo que aparece en redes, como lo que aparece en algún medio de comunicación X, suele ser como tomado como verdadero, entonces nada, yo creo que tiene algún Sin chicanas, Nico, vos sos periodista desde antes de las redes sociales. Sí, para mí estas elecciones yo percibo que hay un peso, se le ha dado desde las postulaciones un peso más fuerte, quizás como nunca antes, digo nunca antes, 2017, para no irnos tan atrás, ¿no? De los candidatos locales a las redes sociales. Y evidentemente habrá un análisis de esto que decía Cami, de que se dio una situación en redes sociales que obligó a una precandidata a salir a aclarar algo, con lo cual evidentemente quienes manejan el potencial alcance de eso habrán evaluado que era conveniente que saliese a decir lo que salió a decir, evidentemente. De todas formas, yo me permito dudar, digamos, de que haya un impacto tan directo, hasta incluso en los comentarios, porque si uno se toma el trabajo de rastrear quienes comentan y empieza a ver los perfiles,
intuye que son perfiles truchos, que son perfiles que buscan direccionar la opinión de determinado posteo. Digo, está tan enmarañado el mundo de redes sociales que pasan un montón de cuestiones y que yo no me atrevería a decir cuánto impactan. Tal vez podamos analizarlo de ahora en más, qué impacto tienen. Obviamente que a mí me da la sensación que en términos electorales ninguna acción define nada, digamos, por peso propio, pero obviamente que son sumatorias favorables o desfavorables, depende del caso. Bueno, otra para charlar, reflexionar un poco es algo recurrente en tiempos electorales, que es el eje lo nuevo versus lo viejo. Estuvo presente de alguna manera en el recorrido de cara a las PASO. Me da la sensación un poco en el discurso de Rita Salaberry, diciendo, bueno, venimos a incomodar a la corporación política, evidentemente subiéndose al caballo de la renovación, y de forma un poco más tímida, si se quiere, también en la campaña de Leonardo Boto. ¿Qué influencia tiene el eje lo nuevo versus lo viejo en una ciudad como Luján, ¿no? Que tiene también sus características? Sí, hablando de esto de que decías de Salaberry, incluso hay un mensaje que tiene que ver con que soy precandidata pero que no soy política, porque ni siquiera dijo a la corporación política, ven a incomodar a los políticos, como si unas precandidatas, digamos, pero lo que uno puede entender como un sinsentido o una contradicción, en realidad ahí hay evidentemente un nicho de votantes que adhieren a esta lógica de la antipolítica, del político como alguien malo, corrupto, etc., ¿no? Eso digo, por un lado, y evidentemente a mí me da la sensación, y me parece que es un proceso que se puede rastrear desde 2015 para acá a nivel nacional, de hecho el término Cambiemos venía a dar cuenta un poco de eso, y que también fue una época donde muchos intendentes de muchos años en varios distritos perdieron su intendencia, como que hubo una renovación que a mi entender no necesariamente fue buena, porque a veces también esto de cambiar, bueno, ¿cambiar para qué? Transformar o para retroceder, pero me parece que sigue estando un poco ese espíritu de lo nuevo, de lo que ya estuvo, no funcionó, y por lo tanto hay que proponer cosas nuevas, pero también hay que mostrar caras nuevas, ¿no? Y claramente tenemos Salaberry desde el oficialismo y Boto que plantea esto mismo, digamos, ¿no? No formamos parte, aunque también eso se podría poner en discusión, no formamos parte de lo que... cierta historia, cierta claro, tradición. porque bueno, su primer precandidato, digo, es parte de hace varias décadas, o por lo menos 2 décadas de la política de Luján. Pero está instalado como un discurso. En cambio, desde la otra interna, la interna del sector de Prince, me parece que el juego es totalmente lo opuesto. Reivindicar esta cuestión de la pertenencia, de los símbolos, del propio Prince como un símbolo para la comunidad de Luján, para un sector. Me parece que no tendría ningún sentido para el sector de Prince hablar de lo nuevo, porque justamente su fortaleza está en la experiencia, en el anclaje, digamos, ¿no? Digamos, territorial, sentimental, ¿no? que tiene Prince después de haber sido tantas veces intendente y bueno, de ser una figura con tanto peso político. Claro. ¿Cami? Yo creo que en cuanto a lo viejo y lo nuevo hay como dos maneras de verlo, ¿no? Por un lado, la inserción de sectores sociales a partir de la juventud representándose a sí misma, y por otro lado el discurso político del pasado y el futuro. Constantemente eso lo vemos en todo eslogan de campaña. Así que por un lado también, ¿no? Coincido con Nico respecto a Prince, ¿no? Bueno, él ya fue intendente, entonces vamos a votarlo porque tiene experiencia. Creo que esa es la lógica imperante del votante princista, y teniendo en cuenta esa trayectoria. Y creo que por otro lado hay como una manera de querer interpretar la política desde otro lugar, y para eso necesitamos caras nuevas. Entonces creo que eso viene a representar un poco, y me parece que es sumamente valorable, ¿no? De poder realmente hablar de nuevas caras, y eso lo estamos viendo también a nivel nacional, en Capital Federal. Quizás en Capital Federal, el federal es otra historia, ¿no? Pero me parece que es importante, y que lo veamos eso también en Luján, ¿no? De poder ver caras nuevas, sin caer en que, bueno, una elección no deja de ser también ideológica. O sea, Rita Salaberry podrá ser joven, pero evidentemente es de Juntos por el Cambio, y no la voy a votar por ser joven, sino por su proyecto político, y creo que eso también tiene que ser considerado
para poder ir a una elección y votar a partir de la conciencia, ¿no? Claro. Otro de los cambios que quizás en los últimos 2 años se ha enfatizado tiene que ver con los feminismos y los movimientos sociales, sobre todo quizás aquellos que han podido trabajar con los excluidos, el desempleo, ¿no? Un proceso que se ha enfatizado en estos últimos años. ¿Cómo juegan en este proceso electoral feminismos y movimientos sociales? Bueno, yo creo que, a ver, ¿cómo hacemos que los pañuelos verdes entren en las listas? Ha sido una discusión, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener esa discusión política a partir de la política más institucional, ¿no? Porque política hemos hecho y hemos hablado que queremos discutir política, creo que, y eso también tiene que ver con la juventud, ¿no? Porque claramente, más allá de la diversidad de edades que claramente estuvieron en presencia de la lucha por la legalización del aborto, todo lo que fue el año pasado, fue protagonizado por la juventud. Entonces creo que esto también tiene que ver con romper con ciertos esquemas, inclusive con este discurso de la antipolítica que hablaba antes Nico, que está marcada en la sociedad, de que la política es malo, de que hay que alejarnos de la política. Creo que la juventud de alguna manera está diciendo, no, yo quiero discutir política y queremos hablar de política. Eso se ve en los secundarios, en las universidades, que se pone en agenda esto, ¿no? De que en las campañas de las diferentes listas de centros de estudiantes de una universidad hablan de feminismo, hablan del lugar de la mujer y comienzan a cuestionar ciertos dogmas ya estructurales de esta cultura, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante y creo que eso también se está poniendo en agenda. Y de hecho, las propuestas del Frente de Todos incluyen el tema de género y ha sido imprescindible hablar de género. Inclusive María Eugenia Vidal quiso insertarse al feminismo diciendo estos machos, qué sé yo. Me parece que eso pone en agenda que los movimientos sociales han puesto en agenda diversas cuestiones que anteriormente no habíamos visto, lo mismo con la comunidad LGBT, y nada, eso también lo estamos viendo y creo que también se está pudiendo hablar de esto en los medios de comunicación y eso le da como cierta también apertura y permite insertarnos para discutir política desde otro lugar y no solamente en las calles, que también es importante, pero me parece que tenemos que representarnos a nosotros mismos y a nosotros mismos. No, algunas cuestiones que me parecen interesantes. Por un lado es que se ratifica algo que ya se venía dando en los últimos, no sé, 6, 7 años, que es que la lucha política para los movimientos sociales es también en el plano electoral y tal vez en el plano partidario un poco más ortodoxamente hablando. Algo que no tenía que ver con su matriz de origen. De hecho, uno puede hacer el recorrido en Luján de lo que fue el movimiento de trabajadores comunitarios, más allá de que ocurrieron un montón de situaciones, de personas y demás, pero bueno, hoy es ese proceso que se inicia allá por 2003, en un contexto donde la política y la lucha por el control del Estado no era ni se pretendía, al contrario, casi que era una mala palabra. Ese proceso hoy desencadena, no hoy puntualmente, se viene dando, de hecho ya se han presentado con el término Patria Grande, vamos, pero hoy me parece que hacen una apuesta que es rescatable en ese sentido, digamos, de animarse a hacer una apuesta en un terreno ajeno, no tanto desde el punto de vista electoral, sino desde el armado del cual participan en Luján y a nivel nacional también, ¿no? Me parece que es una apuesta que después podrá salir bien o mal, eso es otra situación. Eso por un lado, me parece que cualquier movimiento social que se pretenda mantener al margen de esta cuestión electoral, hoy son expresiones muy minoritarias, marginales, aun cuando uno pueda, digo, no es una valoración despectiva, pero la verdad es que es poco el margen que le queda. Y por otra parte, también me parece un desafío para el movimiento feminista en el mismo sentido. Y también, no solamente por entrar a una arena que también tiene sus vaivenes, sus sinsabores, sus sapos, como se dice, sino también porque es una apuesta a salir de un discurso que no deja de ser de una reivindicación sectorial, por ahí no sé si está bien aplicado para el caso del feminismo, pero creo que se entiende, ¿no? A una convocatoria mucho más amplia, ¿no? Y ahí podríamos poner en discusión lo que planteó Cristina Kirchner con los pañuelos celestes, ¿no? y los verdes. Me parece que esas contradicciones hay que ver después cómo siguen,
poselecciones, cómo sigue el movimiento feminista, me refiero, ¿no? La última, le hemos preguntado a los precandidatos y a las precandidatas, le hemos propuesto hacer una mirada hacia el futuro de Luján, ¿no? Por dónde les parece que van a pasar las próximas disputas, qué surgimiento de actores tendríamos que estar atentos, qué nuevas reivindicaciones entrarían en la agenda de acá a largos años. ¿Qué les parece a ustedes que va a ser del futuro de Luján? Bueno, dependerá mucho de quién gane las elecciones, ¿no? Digo, de quién gane, con qué intenciones. A mí me da la sensación de que para avanzar en solucionar algunas cuestiones importantes, lo que tiene que venir es un gobierno que se anime a confrontar, porque uno empieza a observar estos nichos problemáticos y empieza a sospechar de que hay intereses muy puntuales, y no me refiero solamente a grandes intereses, sino intereses de gente que tiene algún interés particular en que la situación se conserve como está. Para transformar eso, para intervenir en el basural, hay actores que tienen ahí un nicho. En la zona turística ocurre lo mismo. Si vamos a hablar de la cuestión de tierra, de vivienda y demás, ahí ya nos metemos con la cuestión inmobiliaria, que en Luján tiene un peso muy grande, muy significativo en el diseño de esta ciudad un poco descontrolada que tenemos y bastante injusta en términos de acceso a la tierra y demás, ¿no? Entonces, si no, es continuar con lo que estamos viendo, que es un gobierno que hace la plancha, que no confronta, porque ha entendido, por lo menos le dio resultado hasta hace poco tiempo, que es hacer la plancha y no confrontar le sumaba, pero me parece que si hay vocación de transformar Luján en el sentido de lo que uno entiende cuando habla de transformar, no para bien, no para mal, tendría que venir un periodo de acuerdos, sí, obviamente, pero también de cierto conflicto en la resolución de algunos temas. Claro. ¿Cami? Bueno, yo creo que, volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, esta estrategia que tienen un poco de despegarse de la política por parte de Juntos por el Cambio y despegarse de las gestiones anteriores que venían sosteniendo, también tiene que ver con el riesgo que sienten hoy por hoy de no poder continuar en el gobierno. Entonces, creo que eso también va a depender el futuro de Luján en cuanto lo que finalmente sean las PASO, pero creo que eso nos anticipa un poco cómo viene la mano, ¿no? De que realmente están ajustadas las cosas y que habrá que ver, ¿no? Porque, nuevamente, no representan los mismos intereses y de eso va a depender el proyecto político que continúa acá en Luján. Yo creo que la discusión va a seguir estando en cómo igual nosotros nos plantamos desde los sectores sociales que representamos para poner en agenda nuestras reivindicaciones, en el caso de la juventud, en el caso de los estudiantes. Nada, volviendo un poco también, que yo en mis tiempos de secundaria, cuando iba a la escuela secundaria, que estaba tan metida, sí, el año pasado, no importa, que estaba tan metida en el tema de la lucha de los centros de estudiantes acá en Luján, me parece que hubo muchas reivindicaciones que finalmente lograron sus conquistas. Entonces, también tiene que ver con cómo nos ponemos enfrente a las políticas y cómo manifestamos y cómo hacemos para construir eso y que finalmente se pueda sostener para realmente lograrlo, ¿no? De cómo triunfar en esa lucha, me parece sumamente importante, más allá de las urnas, que van a jugar un rol fundamental de cómo nos relacionamos también con la política institucional y de cómo hacemos política constantemente. Entonces yo creo que el futuro de Luján va a depender un poco de eso también y de lo que finalmente sean estas elecciones de las PASO, ¿no? De cómo resulten las internas, de cómo se termine resolviendo y habrá que esperar a las generales después, ¿no? Bueno, lo sabremos en las próximas semanas. Gracias, Nico Grande. No, gracias a ustedes. Periodista y amigo de la casa. Gracias, Cami Espínola. Seguimos nosotros. No importa dónde están los votos ahora, pensaba Arturo Jaureche. Y agregaba, además, lo que piensa la gente no está dicho por lo que proclaman en voz alta, sino por lo que dicen en voz baja. Nosotros hemos tratado de recorrer una agenda subalterna en Luján que pocas veces tiene traducción en la política electoral. El presidente Macri, a contramano de lo que pensaba el filósofo popular, pidió en Twitter que la gente diga si lo van a votar o no. Textualmente publicó: decir públicamente a quién vas a votar tiene un efecto inmediato sobre los demás. Tu declaración funciona como un cartel que fija una posición e invita a los otros a hacer lo mismo. Eso dijo el presidente Mauricio Macri
en las redes sociales esta última semana previa a las PASO y nosotros, haciendo caso a lo que dice el Manda Más, hicimos un rápido focus group que arroja que ninguno de las 11 personas que trabaja en este programa va a votar a Cambiemos. Pero habrá que esperar esta primera gran encuesta que se dará el domingo próximo, que además define quiénes siguen en carrera rumbo a octubre. En Luján, quizás por primera vez en muchos años, se dé el mismo desafío para los dos grandes frentes electorales. Tanto Cambiemos, Juntos por el Cambio, como el Frente de Todos tienen el desafío de, una vez finalizada la elección del domingo, mantener los votos de sus rivales en la interna y evitar las fugas para ampliar la base electoral. Sabremos también cuánto pesan las fórmulas nacionales en el plano local. Un Alberto Fernández apostando a la pluralidad y al diálogo incluso con sectores más conservadores, y un Macri escondido, agitando el fantasma del pasado. Sigan la cobertura de estas primarias en ladransanchoweb.com.ar. Vamos a estar con los datos minuto a minuto una vez que comience el escrutinio, y volvemos a encontrarnos acá en Enfoco, no este domingo sino el próximo a las 20 horas. Todo está en foco, todo está en Ladran Sancho.